Ya estamos en De Palabra en Palabra. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes allá en su casa, donde nos hacen el honor de vernos. Y bueno, hay cafecito. Apolonia, ¿cómo te va, Apolonia? Ay, ¿Cómo va? buenas tardes, Neftalí. Eh, Ay, el café pues. después de la comida cae muy bien. Oh, sí, es tan delicioso. Y le probamos y está muy bueno. Gracias a A mí una me amiga. gusta a todas horas, Neftalí. Gracias a una amiga que se atreve a patrocinarnos nuestro café todos los jueves. Hoy tenemos muchas cosas de qué hablar, Apolonia. Si tú supieras, ¿Y qué cosa, Neftalí? ¿de qué te gustaría hablar además de todo lo que yo tengo que decirte? Oh, no sé, Neftalí. ¿Y si primero empezamos por lo que quieres decir? Bueno, empezamos por lo que quiero decir, pero también empezaremos por lo que quiero leer. Oh, Y vamos a leer hoy un poema, pues nada menos que de nuestro amigo Luis García Montero, un poeta español que ya hemos hablado de él. Él escribió un poema a Morelia, un poema que se llama Morelia, pero es muy interesante. Fue en 2005 que él vino por primera vez a Morelia. Lo recuerdo mucho porque me dijo: acompáñame a, necesito dinero y quiero ir a un cajero y están muy raros, no los entiendo. Y entonces fui con él, ya. Y nos ¿él de hicimos muy dónde buenos es? amigos. Él nació en Granada. Sí, nació en Granada. Déjame ver. ¿Y en Granada Nació, los cajeros son distintos? pues yo creo que sí. Allá dan euros. Oh, claro. Ahí está hay una diferencia. Pero bueno, entonces, en fin, a partir de entonces, desde 2005, hemos tenido una buena. Me cae muy bien Luis. Nació en Granada en 1958. Él es catedrático de literatura española en la universidad de esta ciudad, que Granada es una ciudad muy bonita. Leeremos un poema que se llama Canción Búsqueda. ¿Qué te parece? Bien. Dice: ¿a dónde va el perseguido? A buscar el idioma de los árboles muertos. Detrás de cada esquina, el mundo se convierte en un secreto. Ha llegado hasta el mar por cubrir sus palabras de arena y de recuerdos. Pero el mar no las oye mientras se van hundiendo y los barcos navegan tristemente para llenar de agua los himnos y los besos. Las gaviotas esperan canciones de borrachos en el puerto, historias compartidas, el olor de los cuerpos, el faro melancólico de una noche difícil porque tuvo argumento. Hay luces apagadas que vuelan como pájaros. Después, ya lo sabemos, son los últimos trenes, los postigos abiertos y el desnudo que cruza la ventana con la piel de los sueños. No quería otra noche, no buscaba el silencio, ni siquiera los mástiles que tienen el sigilo de los ecos. Depuraciones, brumas, ahora ya lo sabemos. La voz es de madera y se corrompe, sumergida en el tiempo. ¿A dónde va el perseguido? Ha bajado al otoño para hablar el idioma de los árboles muertos. Qué poema, Polonia, ¿no? ¿Te gustó? Sí, Neftalí. Sí, me gustó. Y a ver, cuéntame cómo ha sido pues lo que va de la semana para ti, cómo ha estado, qué has hecho. Ay, Neftalí, para mí bien. He tenido que hacer mucha depuración y limpieza en mi casa. Oh,
Yo me imagino que tendrías un plumerío ahí. Hay algunas cosas mías, sí, conservé algunas cosas, pero... Tiraste muchas cosas. Oh, sí, Neftalí. Había muchas cosas antiguas ahí que ya no necesitaba. Y las dejaste fuera, entonces. Fíjate qué cosa. Bueno, pues antes de ir a una ¿Y tú, sección... Neftalí? ¿Yo? ¿Yo Sí. qué? ¿Cómo te ha ido esta semana? Bien, fíjate que he trabajado mucho, he estado lleno de trabajo. Pero además he pensado en muchas cosas. He pensado muchas cosas sobre la falta de atención a los libros que la gente tiene. Oh, es Yo veo un verdad, desánimo Neftalí. por los libros. ¿Mandé? Yo veo un desánimo general por los libros. Y fíjate que, pues finalmente, cuando los libros ya no nos parecen necesarios, yo creo que quienes hemos vivido la aventura de leer, debemos preocuparnos. Un pueblo que no atiende los libros se agrava, ¿no? Es decir, ¿por qué tanta violencia, no? ¿Por qué tantas cosas terribles que pasan en una ciudad como esta? Neftalí, Sí. ¿crees que la lectura sea garantía de una buena persona? Puede ser que sí. No, digo, se necesita que también aprecien su historia, cada vez la gente está más desinformada en relación a lo que la gente piensa. Es decir, saben muchas cosas. Un jovencito de 13 años ha visto no sé cuántas películas. Información. Información, amontonada, ¿no? Pero cuando la información nada más está ahí porque sí, y cuando ya lo crees que has visto muchas cosas, has vivido, es decir, sabes del mundo, ¿sí? Pero todo ese cúmulo de información, si no se procesa en el pensamiento, si no se reflexiona, no sirve Porque lo que están absolutamente. leyendo son las opiniones de otras personas, Neftalí. Claro. Pero están leyendo, por eso insisto en que leer quizá no sea solo la respuesta. También qué se lee, qué fuentes tomas, qué buscas, para qué lees. Pero hablo específicamente de la lectura de libros, Apolonia. La lectura es necesaria. Y es necesaria para que la gente tenga un ejercicio, ya nada más, un ejercicio de imaginación. Tan desprestigiada que está la imaginación en este tiempo y en otros, ¿no? Entonces, la imaginación es muy importante para vivir. Es muy importante para hacer la obra de cada quien. Porque todos venimos a hacer una obra, hemos venido a este mundo a hacer una labor, una obra. A obrar. Pues también. Claro, no digo, bueno, ay, Apolonia. Neftalí. Bueno, obramos de muchas formas, tienes que entenderlo. Ay, ¿qué te digo a ti de las palabras? ¿No? Tú sabes. Efectivamente, Neftalí. Entonces, creo que es muy importante que la lectura sea. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Este programa promueve los libros, nosotros promovemos la lectura, nosotros invitamos a la gente a leer. Y yo, en conciencia, claramente me parece que uno promoviendo los libros fracasa. No lo creo, Neftalí. Pues
es difícil. Oh, es que la lectura difícilmente entra por un regaño, Neftalí. No, Es no. mejor por seducción. Ah, por seducción. Ajá. No es mala idea. Ah, mira, Neftalí. Toma un libro, Ajá, un poema que te guste y lee un fragmento. ajá. Léelo Así con con... las imágenes que tú tienes dentro. Ah. Bueno, sí. Hay que... Al regresar a casa cuando la luz se ha transformado en eco, después de una jornada insoportable, el tiempo y ella son como una propiedad particular. Necesito saber qué me espera, qué me esperaba. Habla de la casa, habla de la luz transformándose en eco. ¡Qué bonito! Me gusta. Me ha seducido, tienes razón. Por seducción la gente debe leer. Vamos a un corte, Dani. Y regresamos, que hoy, a ver, nunca saludamos a Dani. A ver. Dani, buen día. ¿A Polonia? Qué barbaridad. Hola, Dani. Bueno, muy bien, regresamos del corte enseguida. Ya estamos de vuelta a Polonia. Muy interesante lo que estábamos platicando sobre la lectura. Creo que, fíjate, además te voy a hablar de un libro, es un libro del que yo quiero hablar. Te voy a platicar que tú conoces a Paul Auster, es decir, sabes de Paul Auster. Oh, claro. Que por cierto, su esposa se llama Siri Husband, una novelista. Uf. Leí una novela que se llama Un verano sin hombres. Maravillosa, ¿eh? Es decir, ahí el más famoso es Paul Auster, pero Siri Husband, bueno, tú me perdonas la pronunciación. Está bien, Neftalí, está bien. De un inglés con acento del norte de Michoacán. Ese es mi acento, ¿no? Entonces, bueno, Paul Auster hizo un libro, fíjate, que tiene que ver con esto que estamos hablando. La gente no lee, pero tampoco escribe. Es decir, escribir porque sí, escribir sobre nuestra vida. Escribir lo que pensamos, escribir lo que vivimos, escribir lo que vemos, escribir lo que escuchamos, escribir lo que aprendemos, lo que vemos en el mundo. Escribirlo porque sí. No hacer literatura. No estoy pidiendo que hagan poesía, novelas, cuentos. No. Que no haga... Escribir. Escribir porque al escribir se piensa despacio. Se piensa lentamente, se organiza, se corrige. Oh. Corregir nuestro pensamiento hace falta, ¿no? Encontrar la palabra precisa para lo que quieres decir. Claro, nombrar el mundo con exactitud. Nombrar el mundo. Claro, es decir, con las palabras que aciertan, ¿no? Pero Neftalí, yo creo que tenemos que trabajar desde antes, desde la escucha. Pues... Porque incluso pocas lecturas son de comprensión. Bueno, esa es la segunda parte. Es decir, vamos a pensar que... Querer entender al otro es un esfuerzo, Neftalí. Quienes leen hacen un esfuerzo y ya leyeron. Ahora, comprensión. Hay que comprender la lectura, ¿no? Hace tiempo el INEGI o una institución que se dedica a las estadísticas decía que habíamos salido reprobados en comprensión de la lectura, con un 0, una cosa así. Eso es muy grave. Fíjate que pensando... Eso es muy grave, Neftalí. Es muy grave que se y lea... eso sucede en la comunicación. Ah, pues sí,
tienes razón. Pero fíjate, este libro tiene 180 relatos. Se llama Creía que mi padre era Dios. Relatos verídicos de la vida americana. Te platico cómo surgió este libro. El editor fue Paul Auster, editor, ¿no? Entonces, Paul Auster, en un programa de radio, invitó a los oyentes a que mandaran un relato. Y bueno, pues, manden un relato. Yo creo que pidió algunas características, nada más de lo que ustedes quieran, pero que sea real, que sea de su vida, un relato de su vida o lo que ustedes quieran contar, pero que haya sido real. Entonces, la respuesta fue abrumadora. Empezaron a llegar relatos y relatos y relatos y relatos y sumaron arriba de 4,000 relatos. ¡Oh, qué maravilla! Menos. Bueno, entonces Paul Auster, claro, eres Paul Auster, uno de los mejores escritores norteamericanos, que estaba convocando a la gente a escribir un relato verídico. ¿Y qué pasa? Pues la gente los mandó porque, bueno, Paul Auster los iba a leer. Y la promesa era hacer un libro. No. Entonces, Paul Auster seleccionó de esos más de 4,000 relatos, 180. Creo que 182 o 180. Y aquí están los relatos. Tremendo. Hay relatos. ¿Cómo son, Neftalí? No vayamos a. No digamos de gran calidad, pero sí. Sí hay relatos muy buenos. Pero lo interesante es qué escribe la gente. Cuando le piden que escriba algo, una aventura que tuvo, ¿no? Algo real. Algo real. Algo real. Ustedes escriban un relato sobre un hecho real que hayan visto, vivido, sentido, oído, etc. Entonces cuentan la realidad. Y este libro es un retrato de un país. ¿Cómo piensa la gente? No los escritores, ¿no? No los escritores, sino la gente, digamos, como suelen decir, ciudadanos de a pie, ¿no? Entonces, te encuentras con unos relatos que qué barbaridad. ¿Cuál es de tus favoritos, Neftalí? ¿Cuál te sorprendió más? Hay uno, fíjate, que una historia de un perro, de un miembro del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan, de esa secta abominable, ¿no? Racista, espantosa. ¿Qué haría, ¿no?, un perro Que, allí? pues, que apareció corriendo durante el desfile anual del Klan. Y entonces, mientras iba el desfile, todos van encapuchados, nadie sabe quiénes son, ¿no? Es decir, el Ku Klux Klan es una secta una secta terrible, inhumana, ¿no? Y entonces hacen un festejo y van, y entonces el perro corre tras su dueño y le arranca la capucha y lo descubre. Por decir, esos relatos cuenta la gente. Pero además, yo veo con mucha pena la soledad que vive la gente, la necesidad de hablar, de expresarse, de decir, miren, aquí estoy, yo soy una persona que los necesita, en fin, ¿no? Una cosa. Y lo que Yo pienso que es como que cualquier persona tiene sucesos importantes en la vida. Claro. Y muchas veces pensamos que no lo son.
Entonces, pensamos que hay cosas que hacemos en la vida diaria y pensamos que no, pero hay cosas que hacemos muy importantes, ¿no? Muy, muy importantes. Y cuando se escriben, esa importancia se duplica, se multiplica, ¿no? Y entonces podemos observar que las cosas que vivimos son importantes, pero nos damos cuenta al escribirlas, ¿no? Y que no somos los únicos. Claro, eso es muy interesante. Entonces fíjate que lo divide en una sección de animales, otra de objetos, ¿no? Las familias, ¿no? Y hay una sección de puros disparates. Disparate. Y relatos extraños, relatos sobre la guerra. Hay mucha gente que habla de la guerra en Estados Unidos. Digo, uno de los países más bélicos del mundo es Estados Unidos. Ha sido invasor, en fin, ¿no? Es decir, su mundo militar es tremendo, ¿no? Y hay una sección del amor. ¿De verdad? Sí, sí. Hay aquí cosas, ¿Y alguna crónica que te haya interesado de esa? Fíjate que no recuerdo. Oh. Hay uno que se llama una lección de amor. Pero bueno, el hecho es de que me interesa hablar del libro, cómo fue construido. Es decir, cómo después de convocarlos, ¿deberíamos hacer esto nosotros aquí? Vamos a convocar a quienes nos ven a que nos manden un relato de un hecho. Sí, Neftalí. Y que bueno, que no prometemos si se llega, pero vamos a planearlo muy bien. ¿Qué te parece, Apolonia? Muy ¿No? bien, Neftalí. Yo empezaría por escribir mi relato. Estoy emocionada. Ay, qué Mira. bueno. Mira, Y tienes recién me la regalaron. ¿Quién te la regaló? Oh, es mi amiga Sarita, Neftalí. Ok, yo dije, uy, Apolonia ya tiene un nuevo pretendiente. Qué Ay, barbaridad. Neftalí, tú siempre piensas eso. Pues porque eres muy bonita. Lo sé, Neftalí. ¿Vamos a algo? Vamos vamos al corte. Oh. Y en la siguiente yo creo que volviendo del corte volvemos con el libro de la semana. ¿Qué tal? ¿Te parece? Muy bien. Muy bien. Regresamos con el libro de la semana entonces. Vamos. Ya estamos de regreso, pero de inmediato vamos al libro de la semana, porque si no después se nos pasa el tiempo, hable. Ay, ya sé. Muy bonita tu pluma, Apolonia. Oh, muchas gracias, Neftalí. Bueno, vamos a hablar de una poeta extraordinaria esta semana. Acompáñenme. En De Palabra en Palabra, Neftalí Coria recomienda el libro de la semana. Ahora voy a recomendar un libro de poesía de Minerva Margarita Villarreal, una poeta ejemplar que nos ha dejado su ausencia en la poesía que sus amigos conocemos y guardaremos leyéndola y recordándola siempre. Tálamo es el título del libro al que me refiero, publicado en España en 2013. Luis García Montero, el poeta español, escribió un bello y merecido prólogo con el pulso que tiene el poema en prosa. Dice: el dolor y el peligro son inseparables de la plenitud. Vivir en el otro supone arriesgarse a su ausencia, que es el sentimiento más íntimo de vacío, de cuerpo deshabitado, dice Luis, refiriéndose a esa sinceridad en el amor que en los poemas se evoca con la fuerza de un aire que todo lo derriba o lo levanta con la misma fuerza.
Por el amor pasan aves, dice Luis García Montero, peces, se oye el galopar de los caballos, el aullido del lobo, el aleteo de los cuerpos. Así lo afirma Luis García Montero en el prólogo. Los poemas de Margarita, en esta etapa de su escritura, hablan desde el fondo y nos enseña que en la poesía hay que raspar el hueso de la verdad, de aquello que el poeta siente y vive. Nada se puede negar, nada es propio callarse cuando se canta y el canto llega a las páginas como un dolor hecho palabra. Este libro de Margarita Minerva Villarreal es un libro de hondos y dolorosamente hermosos poemas y por eso los recomiendo en primer lugar. Pero además los recomiendo porque es un libro por mí muy querido, dado que lo recibí de manos de la poeta, mi amiga, y con una muy cariñosa dedicatoria. Razones suficientes para recomendarlo y para recomendar con mucho cariño a Minerva Margarita Villarreal y darle aquí mismo un abrazo a mi admirado José Javier Villarreal. De Minerva Margarita Villarreal era el libro del que hablamos esta semana. Y una poeta muy querida que fue mi amiga y murió hace algún tiempo. Su compañero José Javier Villarreal, un gran poeta, muy buen poeta. Los dos eran muy buenos poetas. Y bueno, hablé de un libro que se llama Tálamo. Y el prólogo precisamente es de Luis García Montero, del poeta del que hablamos, del que leí hace un momento un poema. Bueno, ya hablamos de Creía que mi padre era Dios. Vamos a hablar de manera necia de una autora que a mí me gusta mucho, que es Herta Müller. Oh. ¿Tú la conoces? ¿Le prestaste el libro a Itsuri? Oh, sí, ¿Sí te lo prestó Itsuri? ¿Me lo prestaste tú? ¿Yo? Sí. Ah, pero... O tú se lo prestaste a Polonia, porque a Polonia lo conoce, ¿no? No, Neftalí, Ah. a mí también me lo prestaste tú. Oh, este libro ha sido muy prestado. Ah, bueno, ok. Entonces, a veces pienso que Itsuri y tú se prestan libros, ¿o no? Oh, más bien intercambiamos conocimientos, Neftalí. Ah, ok. Pero bueno, tú no prestas libros fácilmente. No, Neftalí, yo no. Bueno, el hombre es un gran faisán en el mundo. Esa es una novela que a mí me gusta mucho. Y entonces, como neciamente hablo de Herta Müller, porque es una autora que me gusta mucho, En Tierras Bajas es otro de sus libros, aquí lo tengo. ¿Qué tiene de particular Herta Müller? ¿Por qué? ¿Por qué me gusta tanto? Bueno, esas son razones que ya no... Yo mismo no entiendo por qué me gusta a veces tanto un autor, ¿no? Creo que es difícil. Uno se identifica hasta con la música de su relato, su modo de narrar, ¿no? Y me gusta muchísimo esta novela, y que fue la primera que yo leí antes de que ganara el premio Nobel. Sabes que ella ganó el premio Nobel. Y entonces aquí hay los capítulos son bellísimos, ¿no? Hay un capítulo donde de pronto aparece la fantasía como una cosa totalmente inverosímil. Hay aquí, por ejemplo, un capítulo que se llama La lágrima,
una lágrima que el personaje Amalie, la lágrima, dice, está vacía, llénala de agua de lluvia, si es posible llenar una lágrima, ¿no? Y entonces Amélie no podía llenar la lágrima. Era verano y el pueblo se había quedado seco. Y el agua del pozo no era agua de lluvia. Entonces, Amélie acercó la lágrima a la luz de la ventana. Por fuera era rígida, pero por dentro, a lo largo de la ranura, temblaba. Es decir, una lágrima muy peculiar, ¿no? Otro que es el... Qué triste que no haya agua para las lágrimas. Con eso también habla de los problemas del pueblo. Y va hablando poco a poco cómo los habitantes de ese pueblo quieren salir del pueblo. Hay uno... O cuando les asombra porque el manzano se come sus manzanas. Ah, el manzano. Dice, antes de la guerra había un manzano detrás de la iglesia. Un manzano que devoraba sus propias manzanas, ¿no? Ese capítulo es muy bello. Muy, muy bello. Y dice, el juez no puede... Le provoca pesadillas. No sé, a mí me encanta esa novela. Hay uno donde Windisch, el personaje, toma una cuchara y la mete al café y en la cuchara él se ve y le sorprende verse ahí, ¿no? Es decir, ve su ojo, en fin, hay detalles sutiles, hermosos en esta novela. Sí. Pero la historia que cuenta es muy dura, muy, muy dura. Amélie, la esposa de Windisch, y Amélie es la hija. En fin. Pero es todo un pueblo, Neftalí. Sí, vemos el pueblo. Windisch trabaja todos los días para que le den el pasaporte. Es un pueblo donde la gente se quiere ir, ¿no? En fin, creo que tiene mucho que contar. Muéstranos el libro, Neftalí, nuevamente. Míralo. Herta Müller, el hombre es un gran faisán en el mundo. Y hay una parte donde está platicando con el peletero, me parece. Y dice, el peletero es el que dice, el hombre es un gran faisán en el mundo. Entonces, ¿qué significa para los rumanos el faisán? El faisán es un pájaro mediocre que no vuela. Se levanta así a muy pocos centímetros. Su vuelo apenas llega a una altura baja. Ay, Neftalí, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Eso piensan de las gallinas. No, de las gallinas no. ¿Cómo no, Neftalí? A Tú... pesar de que tenemos alas, no nos toman tanto como aves. Ah, pero ¿qué tal vuelas tú? Oh, pero yo soy un caso excepcional, Neftalí. Okay, sí, ya lo sé. Pero bueno, entonces es un pájaro mediocre en Rumanía. ¿Por qué vuela abajo? Sí. Vamos a un corte y te digo en Alemania qué significa el faisán. Según Herta Müller. Regresamos. Ya estamos de regreso. Entonces decíamos, el faisán en Alemania, hay que recordar que Herta Müller nació en un banato en Rumanía, un banato en el campo de lengua alemana. ¿Nos puedes explicar qué es un banato? Un banato es como algo parecido como una colonia, ¿no?
como una colonia pequeña, ¿no? Entonces, bueno, Herta Müller nació ahí. Ella de niña vivía en el campo, era pastorcita. Era pastorcita. Cuando yo la vi de cerca aquí en México, que vino a la FIL, ¿La conociste? pues la vi de más o menos a 10 metros de distancia. ¡Ay, Un poco más Neftalí! cerca, un poco más cerca. Si yo hubiera estado ahí, de todas formas no la hubiera visto. ¿Por qué? 10 metros. Bueno, un poco más. Ay, Y fui, no. por supuesto, fui a la conferencia. Tuve una conversación con Vargas Llosa. Nada menos, 2 premios Nobel en la FIL. Y una mujer pequeña, muy sencilla, muy elegante. Tenía unos ojos entre azul y violeta, rarísimo. Ella blanca, muy seria, muy bonita, ¿no? Y bueno, yo la admiro mucho. Yo también, también. La queremos mucho a Herta Müller, ¿no? Y sus novelas durísimas que ha escrito, ¿no? Sus libros de ensayos, todo lo que soy lo llevo en mi equipaje, estos libros testimoniales además. A ella le tocó salir de Rumanía durante la dictadura de Ceausescu o algo así, este dictador abominable que se sabe que tuvo prisionera, de algún modo prisionera a Nadia Comaneci, la gimnasta, ¿no? Que la casó con su hijo, en fin, historias terribles. Bueno, pues ella era traductora en una fábrica y entonces cuenta cómo la trataron, muy mal. Y se fue a Alemania. Entonces, su novela, El hombre es un gran faisán en el mundo, el personaje lo dice, el hombre es un gran faisán en el mundo. ¿Y a qué se Con refiere? ese significado de que el faisán no alcanza a volar, ¿no? Ay, Pero en Alemania el faisán es todo lo contrario. Es muy apreciado por su plumaje tan hermoso. Y no es ningún pájaro mediocre por ningún motivo, ¿no? ni porque huele bajo. No. Eso lo piensan los rumanos, ¿no? Entonces, en una entrevista Herta Müller decía eso, ¿no? Como el significado de las cosas, de una cultura a otra, cambia y que tiene que ver, por supuesto, con la historia de las cosas, ¿no? Yo creo que a veces vale la pena entender por qué en algunos países comen tal cosa, ¿no? Pues porque la tierra da eso. Esos son como los orígenes culturales de la alimentación, por ejemplo, que con la globalización todo esto se hizo pedazos, es decir, ahora podemos comer en México un alimento que se da en Tailandia, ¿no? Ahora el aguacate lo pueden comer en París, ¿no? Sí. Es decir, la globalización ha igualado y ha... ¿Se come lo que se da? Ajá. Por eso los chinos ya comen ratas, Neftalí. Uf. ¡Ay! No. Yo les tengo miedo a las ratas, ¿tú? ¿No? ¿No? Te voy a llevar a mi casa porque ando una atrás de un librero. Neftalí, tampoco las persigo. Bueno. Oye, Por lo solo menos- las dejo pasar y las respeto. Híjole, yo siento que si me encuentro una rata le doy una patada. Ni modo. No creo que tengas el tino, Neftalí. Apolonia, ¿te acuerdas cuando te querías comer un chapulín? Oh, A ver. Eso sí me Neftalí. acuerdo muy bien. Neftalí. Ya, ok, no te recuerdo cosas porque no te vaya a enojar. No. Ponle un No alto me y sube. enoja. Ok. Más bien se me está antojando. Las hormigas. Ay, el chapulín estaba tan delicioso. Híjole. Te voy a llevar por aquí cerca. Hay chapulines. ¿De verdad? Sí. Yo me Y compro. también los comen ustedes. Sí.
Oh, ¿comerías chapulines conmigo, Neftalí? Vamos a ir a comer chapulines. ¿Qué te Muy parece? bien, bien. En México hay un restaurante delicioso donde se comen chapulines. Pero además, bueno, alguna vez en Puebla vi que la gente anda vendiendo chapulines en una canasta. Te encantaría. Neftalí, y algún día yo te invitaré a mi casa. Perseguimos los chapulines y los preparamos nosotros mismos. Me parece perfecto. Muy bien. ¿Vamos a ir a un sketch ahora? ¿Alcanzamos a ir a un sketch? Ah, entonces, hasta después. Ya nos vamos a ir. A Polonia tenemos una sesión de fotos hoy. ¿De verdad, Neftalí? Sí. Ay, pero me hubieras dicho. Ay, no me peiné, Neftalí. Bueno, tienes tiempo de darte una peinadita, acomodar tus lentes, Ay, tus no. plumas y bueno, Ay, Neftalí, me hubieras dicho. ahorita vamos a maquillaje, chapitas, algo que te pongas, ¿no? Ay, Bueno, no. Herta Müller. Herta Müller, recomiendo que leamos a Herta Müller, una Sí. gran escritora. Además, tiene una parsimonia en su narrativa, frases cortas, que de pronto me recuerda mucho a Marguerite Duras, la francesa, que es también una narradora poderosa, que parece que habla lento, ¿no? Esa narrativa me gusta mucho. Claro, también me gusta la de Faulkner, que es vertiginosa, por ejemplo, ¿no? Pero entre ese tipo de narradores está Rulfo. Rulfo tiene esa parsimonia que encuentro en Herta Müller. Pero además, en otro de sus libros del que ya hablaremos, que es En Tierras Bajas, encuentro mucho a Rulfo. Muchísimo encuentro la vida de los hombres del campo, ¿no? Y en Herta Müller, que además le preguntaron a Herta Müller si había leído a Rulfo. ¿Y qué crees, Apolonia? ¿Qué? Sí, claro que lo me había habías leído. asustado, Neftalí. Yo dije, claro, que lo conoce. Claro que lo conocía y además lo admira, ¿no? Es decir, es un... Bueno, Rulfo es un escritor magnífico. Ahora, quién sabe, en un programa platicábamos con Rafa Cortés, que hablamos de libros cada semana, dijimos que íbamos a hablar del padre, porque va a ser Día del Padre ahora en junio. Ay, vaya tema. Vaya tema. Y entonces, ¿de qué libro hablamos? Pedro Páramo. Pedro Páramo. El diablo en persona. Es decir, me parece importante ver cómo esa parte donde todos son hijos de Pedro Páramo, un cacique poderoso, en fin, me parece importantísimo que tome. Norman Mailer tiene otro libro que habla, esa se llama El hijo del padre, una buena novela. Y hace tiempo la comentábamos con mi amigo Gilberto Carrillo y la volví a leer. A veces uno tiene que leer de nuevo las cosas. Esta la estoy leyendo ahora de nuevo. Hijos. Y me encanta. Ahora que puedas, ¿me la puedes volver a prestar? También quiero volverla a leer, Neftalí. Voy a comprar. Me ha seducido con hablarme nuevamente de él. Es un libro magnífico. Ay, un libro, sí, sin duda, magnífico. Sí, no recordaba que me encantaba tanto. Sí. Y fíjate que en Tierras Bajas también es cautivador. La descripción de cómo cuenta una niña en Tierras Bajas, cómo cuenta un sueño donde su padre está muerto. Y es el funeral de su padre. Entonces, la manera en que va contando, relacionando las cosas, lo que piensa la gente de ella, lo que piensa la gente del padre, lo que piensa la gente de la familia. En fin,
una observación minuciosa la de Herta Müller en sus novelas, ¿no? Ya nos vamos a ir, Dani. A ver, Apolonia. Ah, pero vamos a ir a los Chapulines. Oh, sí, Ok, Neftali. me parece muy bien. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, Polonia. Hasta la próxima, Neftali. Vamos a ir a los Chapulines y ya les platicaremos aquí a los televidentes cómo nos fue cazando chapulines, después cocinándolos, porque Polonia es muy buena para cazar chapulines. No, Neftali, ahorita todavía no. Bueno, entonces nos iremos a cazarlos. De acuerdo. Muchas gracias por habernos acompañado. Itsuri, muchas gracias. Gracias a ti, Neftali. Que ya viene otra temporada de Germen, la puerta está abierta, ¿no? Sí, ya. Pronto. Muchas gracias, Dani. Me despido con unos versos de Luis García Montero. Ocurre pocas veces, apenas en la noche del eco tormentoso, o en el amanecer de luz dañada, como la oscuridad y más nocturna. El humo de mis huellas se apodera del tiempo, de mi tiempo, envuelve las arañas melancólicas con los ojos cansados, sube por las paredes de un sueño mal vivido y se llena de voces, de sillas desconsoladas y melodías sucias, igual de ceniceros, igual que un pasadizo a medio consumir. Recuerden, amigos, que si vamos por ciertos pasadizos, también podemos el tiempo consumir sin la oscuridad de la noche. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.